El primer podcast en castellano sobre el método Suzuki. Hoy vamos a hablar sobre los pasos del libro, que son cómo los hacemos o cómo los hago yo en mi escuela, algunas recomendaciones para los peques que están a punto de hacerlos y una pequeña declaración de intenciones sobre el podcast. Si te interesa, quédate y disfruta. Comenzamos. Hola a todos y bienvenidos. Yo soy Carmelo Sena, profesor de guitarra Suzuki, y a través de este podcast me gusta compartir mi experiencia en el día a día como profesor y todo lo que sé y voy aprendiendo sobre esta fascinante filosofía de vida que es el método Suzuki, que a mí cada día me gusta más. Bueno, hola a todos, y hoy os quería traer un pequeño tema que a veces es desconocido por la gente que no conoce el método, y bueno, por la gente que lo conoce, pues quiero que puedan indagar un poquito sobre este tema. Y son los pasos del libro. ¿Qué son los pasos del libro? Son unas pequeñas graduaciones, entre comillas, que podríamos decir que hacen los peques cuando terminan un volumen de Suzuki. El método Suzuki está dividido en 10 volúmenes, podríamos decir, creo que son 10 en todos los instrumentos, al menos que conozco o tengo relación cercana con ellos. Son 10 volúmenes. Entonces, lo bonito y lo bueno es que cuando un niño termina uno de estos volúmenes, pues se realiza una fiesta, una graduación entre comillas, porque no es una especie de examen, sino que a mí me gusta considerarlos como una fiesta. Y decía lo bonito porque normalmente en enseñanzas más tradicionales, pues hay un temario que debemos completar en el año estipulado que unos señores o unas señoras, unas personas, han decidido que ese temario está metido durante ese periodo de tiempo. Vamos, el temario que tenemos en un curso escolar, por así decir. Y lo bonito, lo que a mí me gusta de los volúmenes de Suzuki es que una vez completados sí que tienen su evolución muscular, sí que tienen su evolución de dificultad, pero los podemos completar tanto sea pues en unos meses, como en 2 años, como en 4 meses, no lo sé, no hay un tiempo estipulado, siempre nos acoplamos al ritmo del niño, a través de la motivación, intentando jugar con ellos, y es lo que me parece bonito porque cada niño es diferente y cada uno tiene su manera, su propia manera de evolucionar. Pero bueno, no es este el caso. Entonces, una vez terminamos uno de estos volúmenes, se realiza lo que se llama pues paso de libro. Pues, pasos de libro, pases de volúmenes, creo que en cada escuela o en cada región puede ser que se llamen de diferentes maneras. Entonces es una especie de fiesta, es una especie de concierto que realizan los peques pues a familiares, amigos, etcétera, dentro de nuestra metodología. Entonces, quería comentaros un poquito cómo los hago yo, ¿vale? Yo, por ejemplo, en mi escuela lo que solemos hacer, pues, por ejemplo, cuando terminamos cualquier volumen, ellos tienen que tocar básicamente 4 canciones. Hay 2 canciones, podemos decir, obligatorias, aunque no me gusta esta palabra, pero bueno, hay 2 canciones que son las que debemos tocar sí o sí, depende del volumen, pues son unas u otras. Normalmente suele ser una de las primeras y las del final del volumen. Entonces, por ejemplo, para los que estáis más relacionados, en el volumen 1 tenemos las variaciones. En el caso del volumen 1, pues en mi caso tocan una variación y el tema en una de las canciones y la última canción del volumen. Los niños hacen el paso del libro de forma individual, tocan ellos solos, pero si por ejemplo hay 3 niños que toquen, que hagan paso de libro del volumen 1 o del volumen que sea, del mismo volumen, entonces estos 3 niños tocan la canción obligatoria que tocan solos, en el caso que os estaba comentando pues sería una variación y estrellita, Twinkle Twinkle y Variations, y otra canción que eligen ellos y otra canción que en la escuela sorteamos una media horita antes de este concierto. Entonces tocan esas 3 canciones de forma individual. Y después, los niños que hacen el paso, el mismo volumen, que hacen el paso del libro del mismo volumen, pues tocan otra canción que está estipulada juntos, ¿vale? Entonces tenemos esas 4 canciones. 3 canciones de forma individual, una digamos obligatoria, otra que la eligen ellos, la que más les gusta del volumen, y otra que sorteamos de manera previa al concierto. Y finalizando el paso de volumen con una canción que tocan, pues si hay 5 niños que pasan de volumen, pues los 5 niños tocan juntos. Que hay 3, que hay uno solo, pues ese niño toca solamente o esa niña toca solamente esta canción.
Sé que conozco, porque hablo con otros profesores, que en otros sitios pues también tocan 4 canciones, 3 canciones, incluso hacen un pequeño repaso de todo el volumen. Entonces, desde aquí me gustaría hacer un llamamiento a que os pongáis en contacto conmigo y que pongamos en común pues diferentes opciones de cómo hacéis los pasos de volumen o los pasos de libro en vuestra escuela, qué técnica utilizáis, si utilizamos las mismas canciones. Creo que no hay nada así fijo, estipulado a nivel nacional. Os hablo aquí en España, no hay nada estipulado, creo que concreto para hacer los pasos de libro. Y digo creo porque, bueno, yo me formé en Italia, la metodología Suzuki de guitarra pues tiene su cuna en Italia. Meto aquí la cuña, aunque actualmente sí que tenemos formación de profesores en Barcelona. Nuria Cervantes es la teacher trainer de profesores aquí en España de método Suzuki de guitarra y nos podemos formar. Bueno, el hecho es que yo me formé en Italia, entonces, digamos, un poquito eran las pautas que nos conseguían para hacer el paso de libro. También en una antigua escuela que estuve yo, hacían de esta manera más o menos los pasos de libro. Entonces, lo que os he comentado, os hago un pequeño llamamiento a que os pongáis en contacto conmigo, pues oye, yo hago los pasos de libro de esta manera, o los hago de esta otra, o hago diferente forma, o comento, ver a ver, es un pequeño llamamiento para que pongamos en común pues y coger ideas unos de otros de cómo hacemos los diversos pasos de libro o pasos de volumen o también cómo los llamáis, porque bueno, hay gente que los llama pasos de nivel, pasos de volumen, pasos de libro. Bueno, saber un poquito cómo nos movemos a nivel nacional e internacional en estos pasos de libro. Bueno, yo le llamo paso de libro en sí. Y pasando ahora al otro punto de vista, pues os voy a dar unas pequeñas recomendaciones a los papás y las mamás y a los alumnos, pues que tenéis a la vista un paso de libro, pues cómo afrontarlos. El paso de libro es genial porque nos ofrece estar ante un público. Normalmente en Suzuki solemos tocar en grupo, aunque en estos pasos de libro lo solemos hacer de forma individual. Entonces es un pequeño reto para los peques, pero que de verdad que les suele gustar y suelen acabar muy contentos de hacerlo. He de decir que cuando se hace un paso de libro, pues evidentemente el niño o la niña ya controla el volumen perfectamente. No es una cosa que terminemos el volumen y enseguida hagamos los pasos de libro, sino que terminan el volumen, nosotros continuamos evolucionando con el siguiente volumen que estemos trabajando y cuando realmente está consolidado, pues es cuando se hace este paso de libro. Entonces, yo les explico que no tienen que tener miedo porque el volumen ya lo han superado, ya lo han pasado y es como una especie de graduación. Yo lo quiero considerar mejor como una fiesta. Entonces en la escuela lo que hacemos, pues damos un pequeño titulito, un pequeño regalo para los peques y luego hacemos pues una merienda o un almuerzo, depende de cuándo lo hagamos. Si lo hacemos en fin de semana, pues solemos hacer un almuerzo y que ellos vean que es una cosa especial y que les motiva mucho. Entonces ellos también ese día se sienten especiales. Los compañeros vienen a ver el paso de libro de los amigos. Muchas veces pues yo invito a que los compañeros que no hacen paso de libro en ese momento pues que sean los propios presentadores del paso de libro para que les den paso unos a otros y vamos, a los chiquillos pues les encantan y se lo pasan pipa. A lo que iba, ¿cómo afrontarlo desde el punto de vista del alumno? Pues yo les suelo hacer unas plantillas o les suelo hacer unas recomendaciones que al menos cuando tengan a la vista un paso de libro, pues un mes antes o 2 semanas antes, o bueno, 2 semanas quizás es muy apurado, pero deben hacer un repaso exhaustivo de las canciones del volumen. Entonces les hago una plantilla que al menos deben repetir 10 veces cada una de las canciones. ¿En 3 días? No, evidentemente, pues a lo largo del repaso, durante 2-3 semanas, deben de repasar todas las canciones un poco de manera más exhaustiva. Pero no debemos repasarlas siempre, Carmelo. Sí, el repaso es una parte fundamental. De hecho, quiero preparar un capítulo solo sobre el repaso porque creo que hace un poquito falta. He hablado más veces en el podcast sobre el repaso, pero creo que es una cosa importante y que hay que remarcar porque nos sirve. Pero no me meto en ello, que si no se me hará demasiado extenso. Entonces, lo que les hago es 10, al menos deben tocar las canciones 10 veces. Ya os digo, en un periodo de tiempo de 2-3 semanas, un mes, previsualizando el paso del libro. Y ya está, esto es lo que quería comentaros pues a los que no lo conocéis y a los que lo conocéis pues a lo mejor daros otro punto de vista y, repito, me gustaría saber vuestros comentarios de cómo los hacéis vosotros. Y como os he dicho en la introducción, una pequeña declaración de intenciones del podcast. Bueno, como veis, la semana pasada no pude publicar, pues doy gracias porque estoy teniendo muchísima faena en la escuela
y pues prácticamente no me queda casi tiempo. Entre los peques en casa, el trabajo y gestión de la escuela y todo, pues no me da casi tiempo. Pero no quiero abandonar el podcast. Entonces, antes me preparaba, digamos, entre comillas, mucho mejor los capítulos, intentaba hacer un pequeño post en mi web para que estuviera la descripción, para que estuviera más o menos desglosado en texto todo lo que os iba comentando aquí en los capítulos. Pero claro, esto me robaba demasiado tiempo. Entonces, como no quiero abandonar esto del podcast y de hacer los capítulos todas las semanas, lo que he decidido es que voy a seguir hablando con vosotros, voy a seguir comentando mis inquietudes, pero en la web voy a dejar apenas una pequeña descripción de 3-4 líneas de lo que hay en el capítulo. Si hay algún enlace interesante que os comento, sí que lo pondré, pero no haré pues esas descripciones a lo mejor de 1000 palabras, 800 palabras que os hacía haciendo un pequeño resumen del capítulo, porque ya os digo, me quitaba tiempo y me hacía que me salía más lenta la publicación de los capítulos. Entonces creo que es interesante que la mayoría de personas pues me escucháis a través de vuestro podcatcher o a través de vuestro móvil. Entonces muchas veces ni conocéis la web ni la veis. Entonces en ese apartado lo voy a dejar un poquito más abandonado, al menos este trimestre hasta final de curso, y luego ya veremos la temporada que viene cómo vamos evolucionando. Esta simplemente era la declaración de intenciones que quería haceros. Y nada más, espero vuestros comentarios sobre los pasos del libro, sobre los pasos de volumen o sobre vuestras conquistas o como los llaméis. Y nada, deciros que no quiero despedirme sin antes animaros pues a que me pongáis un corazoncito en la plataforma que me escuchéis, o una estrellita o 5 estrellitas, siempre cuentas más, mejor. Deciros que soy Carmelosena_, en Twitter e Instagram, podéis hablar conmigo, y tenemos el canal de Telegram que se llama telegram.me/mundosuzuki, donde podéis comentar y hablar con todos los papis y mamis que estamos ahí y conmigo. Y bueno, papis, mamis y profesores que nos encontramos ahí. Y como siempre encontraréis estas y otras formas de contactar conmigo en carmelosena.com/mundosuzuki. Ahí tenéis los capítulos para escuchar, pero tendremos un poquito menos de texto que de normal. Nada más, deciros que nos escuchamos en el próximo capítulo. Hasta luego, un abrazo.